¿Qué tal, chicos? Bienvenidos todos. Esta es una sesión para Inglés 4 en la cual vamos a trabajar con Passive Voice, retomando este tema que previamente se trabajó en inicios de eh, primer, primer parcial y pues vamos a retomar. Les hablaba yo que los temas medulares de este programa vienen siendo los condicionales y la voz pasiva. Independientemente de que nosotros estamos trabajando los diferentes tiempos verbales de la voz pasiva, obviamente, y aparte que cuando llevamos a cabo la forma en la que estamos llevando los condicionales, pues también estamos retomando los diferentes temas o estructuras verbales en el inglés. ¿Okay? De entrada voy a ir asignando esta primera actividad. Esta primera actividad de tarea que van a tener que subir es interpretar este texto que está en inglés a el español, obviamente en su libreta, y subirán la evidencia como esa tarea, ¿no? Como tarea número 1. Entonces dice examples of passive voice. Dice one night of January 12th, a star video on Main Street was burglarized. The police reported the following: the glass door was broken and the alarm was disconnected. The suspect, who was watching the video, was found in a back room. Police were led to suspect by a trail of popcorn and gummy bears. He was taken to the police station for questioning. ¿Okay? Lo que quiero que identifiquen aquí al interpretar este texto que está es que se usa, uno de los usos de la voz pasiva es tal cual la de relatar, la de informar sucesos, en los cuales de entrada, número 1, y es muy probable que el sujeto de la oración sea desconocido. Esa es una de las funciones más importantes. Les decía yo también que es para evitar responsabilidad por parte del sujeto o darle mayor relevancia, al objeto que al sujeto. ¿Okay? Entonces, bueno, en este caso es un reporte sobre un crimen que está llevando el relato de cómo pasó, y para ello utilizan la voz pasiva. ¿Okay? Entonces, primera actividad es interpretar este texto en español en su libreta. ¿Se dan cuenta? Ya están identificados ahí las formas de la voz pasiva. ¿Qué características tiene la forma o la voz pasiva? Forzosamente llevará el verbo ser, estar, y siempre llevará el verbo en pasado participio. ¿Se dan cuenta? Burglarized, disconnected, broken, found, led or taken son verbos en pasado participio. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, take, took, taken, la tercera forma de verbo, do, did, done, el done, break, broke, broken, okay, find, found, found, lead, led. Esos verbos, la tercera forma del verbo, ese es el verbo en pasado participio. Esa es la forma del verbo que utilizará la voz pasiva. ¿Okay? Muy parecido al español. Entonces, bueno, se están resaltando ahí, obviamente, las formas en el pasivo. Luego dice legal system in the USA. Sistema legal en los Estados Unidos. Dice examples of passive voice. If a crime is committed, a suspect is usually arrested and taken to jail. A lawyer is called and the suspect is interviewed. If a trial is necessary, jurors are selected. If the defendant is found guilty, he is sentenced by the judge to serve time in prison. ¿Okay? Misma idea, en este pequeño texto resaltaré nuevamente la voz pasiva, ¿okay? Y que todo esto pasa en presente, en este caso en específico. ¿Cómo sé que está en presente? Porque está utilizando el verbo to be en presente. Vean, tenemos is, ¿ok?
y el verbo va en pasado participio. Committed, arrested, taken, called, interviewed, guilty. Ok, aquí sería found not guilty. And sentenced, sentenciado. Ok, características, recuerden, siempre es el verbo to be, en cualquiera de sus formas, ya sea en presente am, is o are, o en pasado was, were, o futuro will be, o su condicional hipotético will be. Ok, o los tiempos perfectos, have been, had been, will have been, o will have been. Esas son las formas, las 8 diferentes formas del verbo ser o estar. Ok, vamos con la forma. Recuerden que la diferencia entre, bueno, para empezar, si hay un pasivo es porque existe un activo. La diferencia de ello, pues es que se le da mayor referencia o relevancia al objeto, perdón, más que al sujeto. Y a veces muy probablemente porque no se conoce el sujeto, no se conoce a quién llevó la acción a cabo, ¿ok? Entonces tenemos un sujeto, un verbo ser o estar, en este caso ya sea afirmativo o negativo. En caso de ser negativo, pues voy a poner not, como aquí. The videos were not stolen. Los videos no fueron robados. Okay. A case is being reviewed by the judge. Un caso está siendo revisado por un juez. Okay. Star Video es pues ya no existen, creo. Era lo que había antes de Netflix. Okay. La última famosa era Blockbuster, que era una casa donde te rentaban videos, DVDs y demás. Okay. Entonces, bueno, esta es una de estas. Burglarized, burglar es un ladrón, okay, un ratero, okay, a robber. Entonces la Star Video, que es el nombre del negocio, fue robada, okay. Fue, pues sí, tal cual, robada. Entraron a robar. Y bueno, tenemos un objeto y un sujeto. Esa es la característica de la voz pasiva y de la voz activa. La voz activa, el sujeto que lleva a cabo la acción es el sujeto, y el objeto que recibe la acción de ese sujeto se convierte el objeto en la voz activa. Pero cuando yo utilizo la voz pasiva, aquello que era o que fue objeto de un sujeto, como en este caso, vean, los videos no fueron robados, ¿ok? No estoy diciendo quién los robó o quién no los robó, estoy diciendo que los videos, que es lo que se pudieron haber robado, pudieron haber sido los objetos de la acción de robar, ¿ok? Ahora está tomando el lugar del sujeto. Veámoslo de esta manera. Si yo digo Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, ok, esa sería una voz activa, porque Leonardo da Vinci fue quien realmente pintó la Mona Lisa. Fue el sujeto que le dio vida a esa pintura, ok, ¿estamos de acuerdo? Quien pintó esa Mona Lisa. La Mona Lisa es el objeto que, digamos, que creó, que modificó, que afectó al sujeto, que en este caso fue Leonardo da Vinci. Cuando yo invierto los papeles y utilizo la voz pasiva, le doy más relevancia al sujeto, perdón, al objeto, en este caso a la Mona Lisa. Y entonces yo diría, la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. Ahora Leonardo da Vinci queda en segundo lugar, ¿ok? Incluso la podría yo omitir, donde podría decir, no sé, la Mona Lisa fue pintada en 1495. No sé, es meramente ahorita una fecha, un número que se me está viniendo a la mente, ¿ok? Meramente como ejemplo. Con ese ejemplo lo que quiero evidenciar es que puedo incluso en una voz pasiva prescindir del sujeto quien llevó a cabo esa acción. Otro ejemplo, y que no necesariamente porque lo quiera yo emitir, hay veces porque no se conoce al sujeto, ¿ok? Por ejemplo, yo podría decir, 43 estudiantes fueron asesinados en Ayotzinapa. Yo no sé quién los haya matado, quién los haya asesinado, por lo tanto es un buen momento para utilizar la voz pasiva, porque cumple con esa función de darle la relevancia y la importancia al objeto más que al sujeto, ¿ok? Entonces cuando yo digo Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, esa es una voz activa,
porque le estoy dando relevancia al sujeto que hizo la acción. Pero cuando yo utilizo la voz pasiva, que es lo que estamos viendo, e intercambio este proceso de decir ahora que la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci, ahora estoy hablando no de Leonardo da Vinci, ahora le estoy dando importancia y relevancia a la pintura de la Mona Lisa. ¿Ok? Entonces ahí se convierte en un sujeto. Después tenemos el verbo ser, estar, cualquiera de sus versiones, y el verbo en pasado participio. ¿Ok? Burglarized, stolen, o en este caso es being reviewed. ¿Ok? Y probablemente, y esto es lo que les decía, puedo, si quiero o si no lo necesito, prescindir de un sujeto, es decir, de quien llevó a cabo esa actividad o acción. Esa es la forma. Dice, active sentence focus on the agent. La voz activa se enfoca más en el agente, es decir, la persona o cosa haciendo la acción, y la passive sentence focus on the object, la persona o the thing receiving the action, lo que acabo de explicar previamente. ¿Ok? Ejemplo, the police arrested the criminal. ¿Ok? ¿Ok? El police es el sujeto que estaba haciendo la acción, arrested es la active voice, arrestó, y el criminal pues vendría siendo a ese objeto, por así decirlo, ¿ok? A quien recibe la acción del sujeto. Si el sujeto es la policía, aquel que arrestó pues es el criminal, y el criminal se convierte en ese objeto, ¿ok? Aquí está el subject receiving the action. Aquí se dice como sujeto recibiendo la acción. The criminal was arrested by the police. Ahora en una voz pasiva, the criminal se convierte ya no en el objeto del sujeto, ahora se convierte en el sujeto de la oración, porque ahora estoy hablando de quién fue quien recibió la acción. Estoy dando más relevancia ahora al sujeto. Ok, entonces dice, the criminal, el criminal, was arrested, fue arrestado by the police. Ok, y vuelvo a lo mismo, podría yo prescindir by the police, simplemente the criminal was arrested yesterday at night. Fue arrestado ayer por la noche. ¿Okay? Entonces, was arrested ahora se convierte en la passive voice. ¿Okay? Siempre voy a utilizar un verbo to be más el verbo en pasado participio. Se cumple. Y que el verbo to be tiene que ver con respecto al tiempo que estoy utilizando. ¿Okay? Vamos a ver comparativas entre voz pasiva y voz activa. Si la voz activa dice a judge reviews the case, un juez revisa el caso, la voz pasiva sería que el caso es revisado por un juez. ¿Ok? Aquí es muy sencillo y que te puede servir bastante llevar a cabo este tipo de conversión si tú concientizas cómo funciona incluso tu propio español. ¿Listo? Vamos a ver, dice, someone moved the videos. Alguien quitó, movió, se llevó los videos. Entonces, la pasiva sería, ok, ¿quién es el sujeto en la activa? Alguien, ok, aunque no esté identificado, pero es alguien, ese alguien es quien se los llevó, los movió, los quitó de ahí. ¿Cuál fue la acción? Pues la de quitar. ¿Y quién recibió la acción de quitar? Pues los videos fueron los que los quitaron. Entonces, ahora los videos tendrán que ser forzosamente el sujeto de la pasiva. Y ahora dice, los videos, y tengo que identificar en qué tiempo, pues está en pasado. Por lo tanto, uso el verbo to be en pasado. Tengo was y were. No puedo poner de videos was, a menos de que sea de video, singular, was. Pero en este caso es de videos, plural, were removed, el verbo en pasado participio. Uno más, the jury didn't find the defendant guilty. El jurado no encontró al defendiente culpable. Ok, entonces ahora la pregunta es, el sujeto es the jury, el jurado, el verbo es no encontró, y luego el objeto es que no encontró pues al acusado culpable. Entonces ahora tengo que identificar ese sujeto, que es el objeto de la activa, ahora será el sujeto de mi pasiva. Entonces diría, the defendant, ok, y está en pasado, no fue encontrado culpable. Ok, como es singular, utilizo was, si fuera plural hubiera sido were. Y el verbo en pasado participio. Find es presente, su pasado y pasado participio es found.
Y ahí se cumple. The defendant wasn't found guilty. ¿Ok? El culpado o el inculpado no fue encontrado culpable. Listo. Dice, identifica el agent and receiver. Llamémosle doer and receiver, el que hace y el que recibe la acción. The lawyer instructed the jury. El abogado instruyó al jurado. El jurado fue instruido por el abogado. Esa sería la voz activa en la 1 y la voz pasiva es la 2. ¿Ok? ¿Quién hizo la acción? The lawyer. ¿Quién la recibió? The jury. En la activa. Pero en la pasiva, the jury fue quien recibió la acción y que ahora les estoy hablando de ellos, les estoy dando la relevancia. The jury was instructed, fue instruido, ¿ok? By the lawyer, por medio de, en este caso, el abogado. Bien, ahí está. ¿Ok? The jury. Bien, dice identify the agent and receiver, the doer. The case was read by the judge. El caso fue leído por el juez. El juez leyó el caso. ¿Ok? Está invertido. Ahora de pasiva cambié a activa. Ok. Listo. Ahí tenemos al doer y al receiver. Dice, use the passive voice when an agent of an action is unknown or not important. Lo que dije al inicio, chicos, a veces no conocemos al sujeto, no sé quién realizó la acción y por eso es que voy a utilizar la voz pasiva. ¿Ok? O simplemente que no es relevante para ese momento. Si yo estoy hablando de la Mona Lisa, ya sé que la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci, puedo prescindir de esa información y tal vez o simplemente no la requiero y puedo decir que la Mona Lisa fue pintada de manera más, no sé, no se me ocurre, no sé como tal de pinturas, pero magistral diría yo, ¿no? De una manera magistral, usando técnicas, bla, bla, bla. Ahí estoy hablando de la Mona Lisa, ajá, y ese es un objeto que se convierte en el sujeto de la oración porque estoy hablando de ello, mas no está ejecutando ninguna acción, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces, bueno, eso ya lo comenté, dice, pictures and fingerprints are taken, ¿ok? Dice, fotos y huellas digitales son tomadas. Las fotos y las huellas digitales son tomadas. No necesito saber quién las toma. Simplemente digo que, no sé, en un proceso legal, cuando se te detiene, se toman fotografías y las impresiones de tus dedos. ¿Listo? Jurors are selected. El jurado es, sí, los jurados son seleccionados. Esta es una voz activa, piénsalo, ¿es una voz activa o una voz pasiva? ¿Te está diciendo quién está haciendo la acción y quién la recibe? ¿O te está diciendo qué acción fue hecha o qué objeto fue modificado a través de qué acción? Y el sujeto, es decir, el doer, el que hizo la acción, está al final. Dice, Paulo committed a crime. Paulo cometió un crimen. ¿Okay? ¿Quién hizo la acción? Paulo es el sujeto. ¿Qué acción es? Pues la de cometer. ¿Qué cometió? Un crimen. ¿Okay? Esa es la idea y esa es la estructura. Esta es voz activa, porque me está diciendo quién la hizo y quién la recibió. ¿Ok? Si yo intercambio esto como como una voz pasiva, diría un crimen fue cometido por Paulo. Entonces diría a crime was committed by Paulo. Si lo quiero decir, adelante. Si no lo quiero decir, lo puedo omitir. Esa es una de las características. Si yo no sé quién lo hizo, pues como tal, a crime was committed. Esa es la idea. Dice, usa la voz pasiva cuando no, en este caso, queremos evitar mencionar quién es el sujeto. Dice que se usa la preposición by, ahí dice la frase, pero finalmente es una preposición. Use a by phrase when it's important to know who performs the action. Cuando necesitamos identificar quién fue quien lo hizo, voy a utilizar
el pronombre by. Entonces, por ejemplo, no sé, la casa fue comprada por mi primo, un ejemplo, ¿ok? Yo diría, the house was bought by, ahí está, por my cousin. ¿Quién la compró? My cousin. Ese fue el medio por el cual se llevó a cabo la acción, que fue la de comprar esa casa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, the video store was burglarized by a former employee. Okay. ¿A través de quién o qué fue llevado a cabo la acción? Pues a través de, digamos, un objeto, okay, un doer, el que hizo la acción, pero lo que queremos resaltar aquí es que cuando yo menciono por qué medio o por quién fue llevada a cabo esa acción, voy a utilizar la preposición by, ok. No sé, the walls were painted by the I don't know, by the Protestant or by the girls, ¿no? Las paredes fueron pintadas y yo quiero decir por quién, voy a decir by the girls, por las chicas, ¿ok? Las paredes fueron pintadas por las chicas. Bien, dice, change the sentence from the active to passive voice. Voy a poner estas tres, quiero que las son parte de un primer calentamiento para que las vayan haciendo mentalmente y posteriormente voy a asignar en la actividad, en la tarea, un archivo donde ustedes van a tener que ejecutar las o los ejercicios que vienen en él. Dice, the lawyers submitted evidence. Los abogados entregaron evidencia. Ok, la evidencia fue entregada por los lawyers, por los abogados. Número 1 dice, the witness answered questions. El witness, I forgot, testigo, ok. El testigo contestó preguntas. ¿Listo? Entonces, esa es la voz activa. Tendría que cambiar ahora que las preguntas fueron contestadas por el testigo. Número 2. The prosecution raised objections. Ok, bueno, esa es ya tu tarea, no la voy a contestar. Ni la 3. Jurors take notes. La tendrás que hacer tú. Espero que la hagas de manera mental. Ok, los jurados tomaron notas. Pues te doy esa. Las notas fueron tomadas por los jurados. Listo. Una vez que terminamos esto, quiero presentarles, un segundo, esta es la que les voy a compartir, chicos. Este archivo que ya está aquí en PDF, tienen que intercambiar. Una número 1 es identificar si está en activa, si está en pasiva, ok. Y en esta última parte tendrán que cambiar de pasiva a activa, ok, o de activa a pasiva. Está muy sencillo. Es una sola hoja, ya sea que la impriman o la copien como quieran y la van a subir como evidencia. Listo, chicos. Espero no tengan mayor problema. Recuerden, estamos trabajando y decimos este tercer parcial independientemente de las actividades que tengamos. Por ejemplo, precisamente el día de mañana voy a esta parte de la vacunación, entonces bueno, vamos a trabajar de manera síncrona este último parcial con la intención de que todos tengan la oportunidad de revisar estos materiales en el momento en que ustedes lo requieran y lo necesiten. Quedo a sus órdenes, nos vemos pronto. Espero pues una vez vacunados podamos regresar a la normalidad, que es algo que esperamos, creo que la gran mayoría, y sobre todo en el aspecto de inglés, que es una capacidad que aprendemos a través de la interacción real, ¿no? Y sobre todo cuando estamos a un nivel básico de aprendizaje. Chicos, estoy a sus órdenes. Cualquier duda a través del grupo, por favor, seguimos en contacto. Les mando un saludo y nos vemos pronto. Cualquier duda, no duden en comentarla, en mencionarla en el grupo. Y pues bueno, entreguen sus actividades y sus evidencias, chicos,
quien lleve también previamente actividades que no han entregado en su momento, podrán irlas haciendo, obviamente tendrán y contarán con una penalización. Sin embargo, pues esto potenciará la posibilidad de acreditar la asignatura de inglés. Cuídense mucho, estamos en contacto chicos, hasta luego.